2022-26. Líneas de investigación: sistema político, partidos políticos, políticas públicas, representación política para las mujeres, y también es colaboradora en Semillas para la Democracia. Ana Rojas Viñales es economista de la Facultad de Ciencias Económicas, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Políticas. Su campo de estudio son las políticas públicas analizadas en la economía política y sus áreas de trabajo con pobreza, desigualdad, protección social, políticas sociales, con enfoque de género y el ciclo de vida, con experiencia de trabajo en el sector público, privado y la academia, tanto en Paraguay como Chile y México, formando parte de equipos de investigación en universidades con actividades de extensión universitaria y congresos. Docente ad honorem de la Cátedra de Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA y docente de posgrado en universidades privadas. Tutora de tesis de posgrado en la Facultad de Economía, Impacto, en UNAE, miembro del comité editorial de varias revistas científicas nacionales y evaluadora de ponencias para universidades extranjeras. Juan Martens, doctor por la Universidad de Barcelona, máster en Criminología, Política Criminal y de Seguridad y en Garantismo Penal por la Universidad Nacional del Pilar, categorizado PRONI nivel 2, investigador por la FTA, que está en la Universidad Nacional de Pilar, de la Facultad de Derecho, UNICAM, Curuguatú. Líneas de investigación: sistema penal y penitenciario, crimen organizado y violencias. Iniciamos con la profesora Rosa Ruffinelli sobre el tema discapacidad y construcción del capital social. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar con esta mesa para hablar de la construcción de capital social, transversalizado por varios ejes muy relevantes que hacen a las diversas problemáticas que trabajamos desde cada una de las áreas de competencia. Quiero comenzar hablando de lo que es la discapacidad. En primer lugar, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de una de las poblaciones que constituyen una de las minorías más grandes del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Este porcentaje representa a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, lo que hace efectivamente que se convierta en una de las minorías más grandes a nivel mundial, aunque a menudo es pasada por alto en discusiones sobre diversidad e inclusión. En el caso de Paraguay, hasta ahora no contamos con información precisa sobre la cantidad de personas con discapacidad que existen en el país. Hasta la fecha no se pudo lograr el tan ansiado censo que refleje esta situación. Sí hay una investigación de prevalencia de la discapacidad realizada por la JICA en el año 2012. Este estudio, realizado en 3 departamentos de la región occidental, habla de un 19 a 22% de personas con algún tipo de discapacidad en estos departamentos. ¿Por qué es tan importante tener el número o saber cuántas personas con discapacidad tenemos? Porque justamente las políticas públicas se construyen a partir de la necesidad de esa población. Esta población se encuentra invisibilizada, por lo tanto no son beneficiarios de la mayor parte de las políticas públicas. También cuando hablamos de discapacidad hablamos de lo que es la exclusión social, que es uno de los fenómenos que se manifiesta a través de diversas barreras, tanto estructurales, sociales como culturales. Una de las delimitaciones más obvias es el acceso tanto a espacios públicos y también el acceso a servicios públicos. Esta inaccesibilidad a la infraestructura urbana, desde edificios hasta transporte público, restringe la participación de las personas con discapacidad en actividades comunitarias, sociales y también recreativas. Esta falta de acceso físico se amplía por obstáculos en el transporte público.
Si bien el transporte público en nuestro país es un obstáculo para personas sin discapacidad, inclusive más lo es para las personas con discapacidad, lo que reduce más aún la posibilidad de movilización y por ende la posibilidad de construir y mantener redes sociales. Sin embargo, estas barreras no son solo físicas. Las personas con discapacidades enfrentan una estigmatización y discriminación significativa a la hora de la inclusión social. Actitudes negativas, estigmas, estereotipos prevalecientes para llevar adelante la inclusión en los diversos ámbitos de la vida, desde el empleo y hasta en la vida social. Además de la falta de representación en los medios de comunicación y en la política, constituye una forma de invisibilidad social desde sus voces y experiencias, por lo tanto muchas veces son ignoradas y marginadas. En el ámbito económico, la oportunidad para las personas con discapacidad también es limitada. A menudo enfrentan tasas más altas de desempleo y subempleo, en parte debido a las barreras educativas que limitan su acceso a capacitación y cualificación laboral. Estas limitaciones económicas se ven mucho más exacerbadas por un acceso deficiente a servicios de salud adecuados, lo que puede impactar negativamente en la calidad de vida y su capacidad real para incorporarse al mercado laboral. Desde una perspectiva más institucional y política, la falta de legislación y políticas de inclusión eficaces, porque sí están escritas, es otra barrera significativa. Si bien contamos con un marco legal que asegura la igualdad de oportunidades, las personas con discapacidad continúan enfrentando exclusión en múltiples niveles. Un caso claro de ellos es lo que observamos en una investigación realizada el año pasado desde la Facultad de Ciencias Sociales, que tuvo como objetivo analizar la descentralización de la atención a la discapacidad en los territorios departamentales del Paraguay. Y a partir de una revisión y entrevistas a los 17 departamentos, vimos que, a pesar de la promulgación de la ley que exige la creación de secretarías de discapacidad en las gobernaciones y la designación de un defensor de partido, seguían siendo atendidas por las secretarías de acción social. ¿Qué connotación tiene? De vuelta se invisibiliza la discapacidad como un problema con particularidades. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, tenemos que recordar que no son una población homogénea. Y este concepto generalmente lleva a serias implicancias, y esto tiene derivaciones en las investigaciones realizadas y en las políticas públicas. Esta generalización incorrecta tiende a borrar la complejidad y la diversidad inherente en la experiencia de la discapacidad. No es lo mismo y las necesidades no son las mismas de las personas con discapacidad motora, con discapacidad visual, con discapacidad psicosocial, con discapacidad auditiva. Y generalmente cuando hablamos de discapacidad hablamos como un todo que es igual, y realmente es una de las principales dificultades para las políticas públicas y también para las investigaciones académicas. Las discapacidades varían ampliamente en términos de tipo, gravedad y necesidades individuales que generan. También interactúan de manera compleja otros aspectos de la identidad y del contexto social: la edad, el género, la raza, la cultura y el estatus económico. Al verla como una población heterogénea, se refleja en la intersección de la discapacidad con otros factores identitarios, como por ejemplo una mujer mayor con discapacidad física y una niña de alguna minoría étnica con una discapacidad intelectual. Los desafíos que van a enfrentar estas dos mujeres son completamente diferentes, y estos desafíos no son solo en términos de sus discapacidades individuales, sino también son influenciados con otros aspectos de la vida social, porque es ahí
definimos y vemos cómo estas redes de protección, tanto familiares, tanto comunitarias, tanto sociales, van a poder garantizar o minimizar las barreras para la inclusión social. Putman define a lo que es capital social como los vínculos, las normas y la confianza social que permiten la coordinación y cooperación para el beneficio mutuo. En este contexto, la discapacidad puede ofrecer una forma valiosa de entender cómo las barreras se pueden convertir en oportunidades para las personas con discapacidad para que se puedan construir capital social a partir de ello. Las personas con discapacidad pueden y de hecho participan activamente en la construcción del capital social en formas únicas y diversas. Las comunidades de personas con discapacidad a menudo poseen una rica red de apoyo, con normas y reciprocidad y altos niveles de confianza mutua, lo que realmente las hace únicas y hicieron a lo largo de nuestra historia que los derechos de las personas con discapacidad puedan ser instaladas en las políticas públicas y en la legislación. Todavía falta el real ejercicio de estos derechos que pueda ser efectivo y que las personas con discapacidad realmente puedan gozar de sus derechos al igual que todas las demás personas. También el capital social juega un papel crítico en el empoderamiento de las personas con discapacidad, permitiéndoles abogar colectivamente por derechos, accesibilidad y oportunidades iguales. Justamente en la presentación de Paraguay en las Naciones Unidas, la semana pasada, le cuestionaban a Paraguay cómo las organizaciones de personas con discapacidad intelectual no eran dirigidas por personas con discapacidad intelectual, lo que hace al real ejercicio de sus derechos, porque ellos tienen derecho a organizarse y representarse a sí mismos. Entonces, son como llamadas de atención que hacen a nuestras políticas públicas y a nuestras instituciones, de que realmente la inclusión no es solo un discurso, se tiene que traducir en acciones concretas. El capital social es un recurso que facilita la coordinación y la cooperación entre individuos y grupos para beneficio mutuo. Las personas con discapacidad son actores significativos en la construcción y el mantenimiento de capital social. Comunidades y redes de apoyo a menudo surgen dentro de estos contextos de personas con discapacidad. Y son estos contextos los que proporcionan un fuerte sentido de pertenencia, así como recursos tangibles, información, asistencia, que deben ser considerados y visibilizados. Salvo que alguna persona tenga a una persona con discapacidad en su entorno, generalmente estas redes, estos recursos son invisibles. Tanto de la experiencia, desde la academia y desde el servicio institucional, vamos a decirlo, esto se visibiliza y manifiestan las personas, porque todos estamos expuestos en algún momento de nuestras vidas a sufrir temporal o permanentemente de algún tipo de discapacidad. Y es ahí donde buscamos y vemos que existen estas redes, pero lamentablemente estas redes están invisibles a nuestro interés y también están invisibles por su falta de visibilización dentro de la sociedad misma. A partir de estos conceptos surgen desafíos para la sociedad y para la academia. Algunos de ellos son la estigmatización y la discriminación, que pueden limitar la oportunidad para el desarrollo de las relaciones sociales y por tanto para construir capital social. Desde la Universidad Nacional estamos trabajando dentro de lo que es la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad. Si bien hay esfuerzos todavía, estos esfuerzos son mínimos porque vamos generando condiciones para acceder. Miraba hoy justamente la escalera. Si nuestros
profesor era una persona con algún tipo de discapacidad motora, realmente iba a ser imposible. Pero son cuestiones que en la medida en que vamos también visibilizando esto, vamos a ir considerando. Las barreras físicas y sociales, la accesibilidad a los lugares públicos y a los eventos sociales, que afectan directamente la capacidad de desarrollar capital social. Hoy en los estadios, en las canchas, tenemos un acceso para personas con discapacidad motora, pero generalmente cuando hablamos de accesibilidad pensamos en la rampa solamente, pensamos solamente en ese tipo de discapacidad, pero no pensamos en que si yo estoy poniendo en mi vereda un desnivel, estoy limitando la movilidad de las personas. Si tengo un vecino que tiene una discapacidad visual, que se maneja con bastón blanco, una persona que tiene una movilidad reducida, estoy limitando. Y generalmente decimos, ese no es mi problema, ese es el problema de otro. Y exigimos a otros el evitar estas limitaciones en la accesibilidad, pero nosotros mismos no lo consideramos en nuestro día a día. También hablamos de la vulnerabilidad y el aislamiento social. Las personas con discapacidad pueden enfrentar mayores desafíos en la formación y el mantenimiento de las relaciones sociales. Tuvimos experiencias con la Mesa de Inserción Laboral que llevó a cabo adelante la CENADIS, la ANDE y el Ministerio de Hacienda. Porque, ¿qué es el fenómeno que ocurría? Las personas con discapacidad eran incluidas laboralmente, pero al poco tiempo se alejaban, renunciaban a esa inserción laboral porque las condiciones del ambiente no permitían que estas personas puedan seguir trabajando, ya sea por la discriminación de otros compañeros, porque no se sentían útiles o por otros problemas que hacen al llegar al lugar de trabajo que tienen que ver con el transporte o con la movilidad. Entonces, si bien establecemos una ley que exige a las instituciones públicas el 5% de personas con discapacidad en su plantel por cada 50 funcionarios, nos generamos las condiciones para que estas personas puedan mantenerse y realmente ser incluidos dentro del mercado laboral. Otro desafío es la comunicación, que pueden presentar obstáculos adicionales para desarrollar el capital social. Veíamos, aunque no es la actividad más importante, pero sí refleja nuestra responsabilidad como país. En la asunción del mando no había transmisión en lenguaje de señas. El lenguaje de señas era realizado por los canales, pero en realidad una actividad, una de estas envergaduras debería considerar y visibilizar justamente que no todos podían ver y escuchar. Entonces son acciones sencillas, concretas, pero que hacen a la visibilización de la discapacidad, a la visibilización de esta minoría más grande del mundo. A partir de ello, vemos la gran responsabilidad que recae en varios actores de la sociedad para facilitar la construcción del capital social, desde los gobiernos, las organizaciones sociales, las personas individuales y sobre todo la comunidad académica. Somos un grupo bastante selecto de la población nacional. Nos constituimos en el 5 o 7% de toda la población. Somos los que tenemos que tener el conocimiento y transmitir este conocimiento. De allí la importancia de poder instalar el tema de la discapacidad en todos los espacios y más en los espacios de formación y de toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias a la doctora Rosa Rupinelli. Ahora damos la palabra a la doctora Edith Arrua, que va a hablar sobre las fugas del capital social en Paraguay, emigración de mujeres e hijos de migrantes que se quedan en el país. Muchas gracias por el espacio. Yo me quiero parar así. En esta ocasión traigo para compartirles el resultado de una tesis doctoral y revisar cómo estamos con este tema que en algún momento había definido
La migración en Paraguay se habla como esas tormentas que vienen así esporádicamente, 1, 2, 3 veces por año. Se instala la palabra migración. Sabemos que la migración es uno de los 3 componentes de la demografía. Es el componente para trabajarlo, es lo más difícil por las medidas, por la magnitud, para llegar a obtener esa información. ¿Por qué? Porque es movible, porque es cambiante constantemente. En cuanto a los resultados que les quiero compartir es la migración a lo largo de 1890 hasta el 2010-2020, tengo una estimación hasta circa último del censal, las magnitudes de la niñez y adolescencia, y vamos a poner una lupa a partir de la encuesta MIX, y la última lupa para trabajar en un procesamiento de la encuesta MIX y ver los impactos del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente, una exploración de las representaciones sociales en cuanto a los actores involucrados. El objetivo de la tesis fue caracterizar la emigración internacional paraguaya y su impacto en la niñez y adolescencia en origen, desde un enfoque de acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Al niño migrante en América Latina se ha estudiado en varias otras dimensiones, pero no a un niño que sus padres son migrantes. Por lo menos algún padre migrante es el enfoque de esta investigación. Los censos de población se convierten en el abordaje cuantitativo universal más importante a partir de la palabra, de la pregunta país de nacimiento. He accedido a más de 50 censos del mundo, de países del mundo, para poder procesar esta información y para poder contar a cada paraguayo que reside en esos otros países. Ahora, a partir de la MIX, como les comentaba, es un procesamiento ad hoc que se generó para poder responder a significancias estadísticas, a poder caracterizarle a los niños con sus padres migrantes. En el abordaje cualitativo he trabajado con 2 unidades. Una de ellas es entrevistar a los padres y madres que emigraron a España, que dejó hijos en el Paraguay. La otra unidad es al hijo, a la hija, con al menos un padre, un progenitor que ha migrado al exterior. En esta lámina vemos la línea naranja marrón después de la Guerra Grande. He tomado la referencia 1800. La emigración siempre ha sobresalido, siempre ha sido mayor que la inmigración en Paraguay. Cada una de las fuentes se ha trabajado con datos censales o algunas encuestas que nos ayudaron a completar en alguna serie histórica para poder tener la referencia. Cuando hablamos de, hoy en la primera mesa, hablaba el doctor Caballero de una población diezmada después de la Guerra Grande. Esa población se registró en un censo argentino, los primeros migrantes paraguayos, o desde el inicio de esta investigación, cerca de la Guerra Civil 1947. Vamos a tratar un chiquitito. Se produce el quiebre histórico. Los estudiosos de paraguayos migrantes a la Argentina mencionan de que en base al censo de Argentina se registró el 7.4% de la población paraguaya de ese momento en la ciudad, en el país de Argentina. Ahora, en las siguientes décadas vemos la inmigración de brasileños a Paraguay y vamos también explorando nuevos destinos, nuevos países de atracción,
como Estados Unidos. Después del 2000, 2003 vino la oleada de España, muy fuerte, y así fue creciendo. Brasil también es un país donde residen muchos paraguayos. Fue creciendo, ahora se estimó para el 2020 más de 800.000 migrantes en estos países de mayor atracción. Cuando nosotros hablamos de la emigración, puede variar desde el 7 al 14%. Hoy tenemos que ajustar la población, nuestro denominador, en base al último censo, y el año que viene tendríamos una acotación más fuerte de eso, así es que vayamos a un porcentaje de la fecha de hoy, 14% aproximadamente, paraguayos residiendo afuera. ¿Qué representa ese 14%? El doble de la población de la capital del país. Asunción, casi 2 veces la población de Asunción está viviendo afuera. Estamos regalando capital humano. Paraguay toda la vida regaló capital humano a partir de esta fecha de investigación. Y seguimos repartiendo. La inmigración nunca pasó del 6%. Hasta allá. Ahora veremos también la nueva colectividad de venezolanos. Seguramente en el año que viene vamos a ver. Si nosotros marcábamos un escenario, y esto coincide con otros países de la región, el 90% de los emigrantes se instalan en 4 países. Por orden de importancia, Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. España, mencionamos recién en 2003, quiso sacarle el lugar a Argentina, pero hay un montón de factores que en otro momento podríamos hablar de características de la población residente en Argentina que les motiva a cruzar el puente, cruzar el río o cruzar caminando para llegar aquí. España ha mantenido en las últimas circas censales la cantidad de paraguayos, por más que hubo un retorno en un momento, volvió a reemplazarse. El lado derecho, en la pirámide poblacional, sabemos que por convención, las mujeres a la derecha, los varones a la izquierda, vemos una predominancia de población de mujeres y, lo más resaltante, población joven. Nosotros no regalamos adultos mayores, nos regalamos población joven al mundo entero. ¿Estamos? Ahora, vamos a poner la lupa para hablar de niños, niñas, adolescentes de 0 a 17 años que viven en Paraguay y tienen al menos un padre migrante. A partir de las comparaciones del acceso a los BECs. Son, en base a la estimación de ese momento, en base a las proyecciones de ese año 2016, a ser ajustados a partir del censo de población actual, en ese momento se registró 132.000. ¿Qué haríamos si nos imaginamos? Vayamos al Estadio Defensor del Chaco, todos conocemos, ¿no? Tiene una capacidad de 42.000 personas. Entraría 3 veces y un poco más si nosotros llamáramos a todos los niños que están con esa desprotección, que están viviendo con un padre migrante, o ambos a la vez. También. Esta encuesta es riquísima. Me encantó poder trabajar con una encuesta a nivel país y poder sostener para poder hablar de un dato que en América del Sur no se ha estudiado todavía. Ahora, la magnitud es 5.3% y esto lo vamos a ajustar al absoluto con el próximo dato final. ¿Vamos? Bueno. ¿Dónde viven estos niños? ¿Cómo está compuesto? 10 a 14 años tienen la mayor parte.
en esa edad más difícil. Los que están en la educación saben que un niño de 9 años, 10 años es la más complicada. Estos niños residen en Itapúa, preferentemente central. Hay otros departamentos también que están bien marcaditos: Salto Paraná, Aguazú, San Pedro. Los niños que tienen padres migrantes son más rurales que urbanos. ¿Seguimos? En cuanto a los impactos significativos, sí, así acá yo traigo la base de datos a revolver y a aplicar pruebas estadísticas para poder hablar desde el acceso a las distintas variables que la encuesta Mix ha relevado. Cuando hablamos de una disciplina violenta, cuando hablamos de un acceso de agua a fuente mejorada, estamos hablando de niños que están en mejores condiciones que mi grupo de resto, es el resto de niños que viven en Paraguay. Cuando hablamos de asistencia escolar y de ingresos, resaltamos que están en peores condiciones en esos puntos porcentuales. Pasamos. Y a partir de ahora podemos hablar de tendencias, porque no son significativamente. Entonces podemos hablar de una tendencia positiva en cuanto al registro de nacimiento de un NNA, en cuanto al acceso al desarrollo infantil o la disponibilidad de juguetes, en cuanto a la fuente de agua para beber, y en cuanto a la pobreza infantil multidimensional también podemos sostener que son tendencias positivas. En cuanto a las tendencias negativas, tenemos 3 ítems. El desarrollo infantil, donde se ha consultado sobre libros infantiles o algún texto o algún documento que les pueda ayudar a los niños a distraerse. El trabajo infantil y uso de combustible sólido en la vivienda para cocinar. Estos nos dan tendencias negativas. También probé con otro grupo. Como vengo a la estadística, no puedo decir así con el resto nomás, pero los resultados, el otro grupo que tomé es NNA con ausencia de al menos un progenitor conviviente. Puede ser por fallecimiento, por otras situaciones de la pareja de los padres. También probé con ese grupo, los resultados fueron muy parecidos. En honor al tiempo, en cuanto a relevamiento y las entrevistas con los 2 grupos de actores, esto sí puedo decir, tengo 2 décadas y más haciendo relevamiento, pero esto sí me ha tocado. Esto me tocó a tragar saliva y a continuar cuando uno de los NNAs que entrevisté me dice, les pregunto si le extrañaba a la madre. Me responde, sí, le extraño, pero hablo con ella por WhatsApp todos los días. Y me quedé con mi mamá, con una soltura impresionante. Y le digo, ¿tu mamá es la comida? ¿Tu mamá no extrañas? No, mi abuela es más experimentada. Ok. ¿Y qué más? Les pongo una larga conversación. ¿Qué más extrañas de tu mamá? Olerla, sentirla y tocarla. El rechazo no es solo no verle a su mamá ni no verle a su papá. El rechazo también es el olerle y el estar con sus padres. ¿De qué sirve enviar dinero, enviar las mejores condiciones o pensar que uno está enviando eso, siendo que está perdiendo? Resumiendo, podemos sostener que más de 800.000 paraguayos nacidos en este país residen hoy en los 4 principales países de emigración. Paraguay siempre fue un
país de expulsión, nunca fue de atracción. Más de la mitad son mujeres, quienes muchas de ellas dejan un hijo para ir a vivir y para ir a trabajar o para ir a cumplir lo cometido en el otro país. 5.3 niñas, niños, adolescentes viven en el Paraguay con al menos un progenitor emigrante, y la migración internacional de los progenitores no es indiferente al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de sus hijos. La experiencia migratoria se vive con pesar, aspecto que se potencia en la niñez y adolescencia que queda en origen. Pues los padres también coincidieron con esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Paraguay? Necesitamos una gobernanza. El sujeto, la persona, tiene que salir con su derecho de conocimiento cuando sale para cumplir. Los abogados dirían con el inciso número tanto de la Constitución Nacional. Yo me quedo por aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias a la doctora Edith. Pasamos ahora a la doctora Sara Serna. Con el tema nos va a hablar de las ollas populares a la red agroecológica, capital social de las organizaciones de mujeres en Paraguay y los desafíos de políticas públicas para la igualdad de género. Buenos días a todas y todos. Celebro estar por primera vez en este espacio. Considero que el espacio universitario es el espacio donde podemos discutir desde distintos ámbitos. A mí me toca más esta vez desde el ámbito académico. Actualmente también estoy en organización de la sociedad civil. Como mis colegas he trabajado también en la función pública, pero el espacio por excelencia para la discusión de las problemáticas sociales es la universidad, así que felicito al equipo de organización de este foro, que sigamos pensando en cómo construir, como aquí la colega mencionaba el problema de la migración. Yo soy una mujer migrante, pues me afecta directamente, porque de hecho tengo mi hijo fuera del país, otra hija acá, entonces sí es una cuestión que digamos América Latina atraviesa, desde México a la Argentina, somos países expulsores de mujeres, de jóvenes. Entonces creo que la mirada que ponemos en este foro de estudios, tanto desde el sector público, desde la academia, como ustedes estudiantes, que celebro que estén aquí, estudiantes de una carrera muy importante para nuestro país, que es economía, podamos pensar como esta mirada multidisciplinar. Entonces, un poco aquí yo voy a empezar algunas ideas, voy a tratar de pensar como en la línea de lo que iniciaba en esta jornada, tanto el profesor José Carlos y después Eric, en esa línea un poco de cómo discutir el caso del capital social en Paraguay desde una mirada centrada en la perspectiva de género, en casos de estudios está en construcción. Yo trabajo participación política de las mujeres, no exclusivamente en el ámbito político electoral, sino también participación social comunitaria. Entonces, el primer concepto un poco, la literatura, y eso lo decía José Carlos esta mañana, la literatura un poco sobre capital social ha incorporado desde organismos de cooperación como desde la literatura en ciencias sociales como una mirada, digamos, y como estamos encarando también en toda esta jornada, como un concepto que nos permite un poco comprender cómo las relaciones se establecen, por ejemplo, desde organizaciones de base, desde organizaciones de grupos específicos, y bueno, una conceptualización, una de las pioneras en el sentido de capital social con respecto a la superación de la pobreza, en uno de los estudios sobre justamente organizaciones de mujeres, organizaciones relacionadas con los grupos de base. Arriagada menciona que son aquellos activos que tienen como consecuencia de relaciones de unos con otros y de forma correlacionada en la participación en organizaciones y que facilitan acceso a otros recursos.
Por ejemplo, la CEPAL define también al capital social desde esta mirada, desde superación de la pobreza, organizaciones de base, como aquellas relaciones e instituciones sociales caracterizadas por conductas de reciprocidad y cooperación y retroalimentadas con actitud de confianza. Por ejemplo, una de las cuestiones interesantes cuando miramos organizaciones de base es, y aquí yo pongo dos ejemplos, podemos avanzar específicamente, las ollas populares y la red agroecológica son como pequeñas unidades familiares, unidades vecinales, unidades de mujeres, grupos de mujeres que son ejemplos interesantes para mirar el capital social desde una mirada más macro. En ese sentido, otro concepto un poco para el análisis es pensar, es pensar esa estrategia de vida. O sea, pensemos aquí en las ollas populares. Siempre ustedes, ya hablamos hace rato de las ollas populares, conocen sobre todo, como bien lo decía José Carlos esta mañana, son formas de organización comunitarias de larga data en Paraguay, sobre todo por nuestra cultura prehispánica, toda la cultura guaraní, pero digamos salen al mundo. Yo estaba justamente encerrada en México en la pandemia cuando fue lo de las ollas populares, y bueno, saltó igual que otras experiencias de ollas comunes en América Latina como la forma, y es como una metáfora, como este país profundamente precarizado en términos económicos, de políticas públicas de Estado, responde a sus necesidades. Si no son ollas, son polladas, son hamburgueseadas. Bueno, eso tiene que ver, y acá hay economistas, tiene que ver mucho también con esa precarización de un Estado que tiene las presiones de la presión tributaria más baja del continente, tiene también una cuestión importante ya mencionada en la mesa anterior de corrupción, etc. O sea, tenemos un Estado, y hay otra metáfora que me parece brutal, una foto de ABC Color en la época de pandemia, que muestra la unidad de COVID del hospital de Boquerón para atender a los enfermos de COVID, y era un toldo con 4 palos de madera al lado del hospital de Boquerón. Así es como, y lo decía también en la mesa anterior, un poco pensando en políticas públicas, nosotros llegamos en América Latina, Paraguay en particular, de manera reactiva, tarde, apagando incendios y de manera profundamente precarizada. Entonces, un poco la mirada, pues ya creo que como buenos cientistas sociales siempre miramos como la parte más cruda de la realidad, pero creo que podemos agarrar de las estrategias colectivas, de las experiencias colectivas, algunas herramientas para pensar política pública. Entonces, en esa mirada, por ejemplo, otro concepto de Arriagada sobre el capital social dice, por ejemplo, a través de la estrategia de vida se puede pensar la manera en que una persona procura satisfacer ciertos objetivos de vida por medio del uso, la combinación y la transformación de un conjunto de activos. Estos objetivos de vida pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, aumentar el ingreso. Las dos organizaciones que hoy les presento quieren el acceso, en este caso, a por lo menos un plato al día. Las ollas populares, si bien es cierto, trabajan más allá de la pandemia, particularmente las dos ollas que analizo en mis estudios son la de Bañado Sur, la de Bañado Norte. Tienen más de 14 años, con una de ellas, una de las lideresas más importantes, que es la señora Cira, dice más o menos entre 200 a 400 personas alimenta cada olla popular al día. Entonces ahí hablamos que 200, 400 por lo menos acceden a un plato al día. O sea, no estamos hablando de desayuno, comida y cena, sino básicamente comida. Mejorar la experiencia y calidad de vida y el empoderamiento. Ambas organizaciones trabajan con mujeres que son lideresas comunitarias importantes, que bueno, una de ellas, por ejemplo, que es justamente de trabajo social, una de Kimberly, una chica que tiene como de los 14 años, no tiene como 22, trabajando en las ollas populares de manera permanente. Adelante. Entonces, un poco ¿qué nos da esta riqueza de lo conceptual en términos teóricos del capital social? Habla de lazos íntimos, próximos, a veces espaciales. Las ollas populares, tanto como la red, son espacios geográficos específicos, y la otra cuestión, por lo general, tiene que ver con vecindad, cercanía, familia. Y en ese sentido, en dos sentidos puede estar bastante restringido el tema del capital social como una riqueza de estas organizaciones, porque involucra nexos con pocas personas y en términos geográficos puede implicar, en este caso, la proximidad. Siguiente, por favor. Un poco
Hay otra mirada como en la tipología del capital social de Puente, que ahí podemos hablar digamos, de experiencia más allá de unidades familiares, unidades vecinales, sino también grupos similares. Tanto, les decía, dos casos, las ollas de Bañado Norte, Bañado Sur, pero en todo el país hay este tipo de organización social. Pues recuerden también la experiencia en la Argentina, los comedores populares surgen en este contexto de la recesión económica tan importante del inicio del 2000 y luego se convierten, igual que en el caso de Paraguay, en una respuesta a partir de un problema público que se convierte en una política social, que son los comedores populares, y todo lo que se implicó, por ejemplo, en el caso de la Argentina. Después son lazos menos intensos, posiblemente en esta, digamos, desde el capital social anterior a este capital social de Puente, pero también pueden incluir federación de juntas vecinales, comunidades campesinos, ahí tenemos otras organizaciones, en el caso de Paraguay, de organizaciones como CONAMURI, por ejemplo, y en el caso particular de las ollas populares, que también, con relación un poco a la ponencia anterior, tienen mucho que ver con madres, jefas de familia. En el caso de Paraguay, que tenemos una cuestión importante de jefas de familia, mujeres, pues también involucra el tema de madres solteras, respondiendo a necesidades ante la ausencia del Estado y del sector privado en esta problemática. Aquí yo pido prestado, de hecho vi al equipo del proyecto, les invito a que lo busquen en redes sociales. Tienen un proyecto que de hecho ganó por National Geographic un concurso de fotografía nacional, que es el proyecto de Ta y Apepó, donde ellos rastrean durante todo el tema de pandemia. Llevan 2 años. Conversé con una de las fotógrafas del equipo justamente el sábado, les decía, estoy preparando una ponencia, y me decía, de lo que va del año, recién 2 apoyos han tenido del gobierno. O sea, si bien es cierto se ha hecho por ley, se ha implementado, bueno, los recursos no llegan, entonces hay veces que no hay ni carne, ni verduras, ni nada para cubrir esas necesidades ante, digamos, la escasez de recursos. Esta, un poco, les decía, nace hace más o menos 14 años, en promedio 20 años, las ollas en estos espacios. Y la otra cuestión interesante es que también tienen, y ahí yo quiero resaltar un poco toda esta mirada un poco de, no solamente de cobertura de la salud, no solamente de cobertura del tema de acceso a la alimentación, sino también de temas de cuidados. Ahí el ejemplo nuevamente de los comedores populares, por ejemplo en la Argentina, es que aprovechando el capital social de estas redes de mujeres, que por lo general son mujeres que están en trabajos precarizados. En el caso de Kimberly, que es una de las referentes, ella tiene un hijo justamente con una discapacidad, entonces yo no puedo tener un trabajo a tiempo completo, no puedo trabajar en el servicio doméstico porque tengo que lidiar, ¿verdad?, entre el cuidado de mis hijos, en este caso trabajar para las ollas populares. Entonces, digamos que las organizaciones que hoy les presento, que ya voy cerrando con el tiempo, tienen esa posibilidad de contar con un capital humano que realiza esas funciones, y creo que ahí también un poco todos los estudios críticos en torno al género, al tema de interseccionalidad que ya lo mencionaban, y no siempre uno puede venir con programas, por ejemplo, desde lo público, desde el sector académico, desde la cooperación, que implementen proyectos sin tener en cuenta en este caso los recursos con los que cuentan las unidades donde trabajamos, los espacios. El siguiente, que para ir cerrando, la Red Agroecológica este año cumple 10 años, es una organización de mujeres, principalmente mujeres que trabajan el tema de empoderamiento político, también está incluido hombres, pero es una red en este caso que busca la soberanía alimentaria en un contexto, sabemos, ¿verdad?, de profundización del modelo agrícola exportador, de expulsión de población rural del campo. Entonces, bueno, un poco esta red, que es específicamente una cuestión de cooperación de carácter socioeconómico y también con un proyecto político, es fortalecer a las mujeres rurales para que no abandonen sus espacios, espacios económicos, y de alguna manera conectarse con espacios. Bueno, todos los sábados están en Plaza Italia de 10 a 2 de la tarde con un consumo justo y responsable para las personas que, bueno, residimos en zona urbana y que queremos acceder sobre todo, y también ahí se conjugan con otros espacios artesanales, etcétera, de mujeres. Para cerrar ya, ¿cuáles son algunos, por favor, si avanzamos, algunos de los aprendizajes que nos dice la literatura?
algunos son justamente para el tema de mujeres, igualdad de género. Dice, estas redes de unidades pequeñas nos hablan un poco de la confianza, cooperación y reciprocidad. O sea, pequeños círculos de mujeres como estos dos que hoy les presento, de alguna manera tienen esta fortaleza. Yo creo que ahí es importante poder capitalizar eso en un sentido económico, o sea, un poco el sistema de cuidados, que es la otra cuestión interesante aquí, en ese sentido de alimentación, de protección de menores, de infancias, de personas adultas mayores, personas con discapacidad, tiene que aprovechar esta sabiduría, este conocimiento que tienen estas mujeres, que de hecho son cuidadoras 24% a lo largo de sus vidas, y en ese sentido, digamos, hay un conocimiento ahí. Avanzamos, está al lado. Y para cerrar, un poco qué han hecho los estudios sobre estas experiencias. Fortalecen las instituciones comunitarias en programas públicos. O sea, la mirada que se quiere un poco es fortalecer donde ya existen redes, que no venga de alguna manera la política pública con cuestiones como la corrupción y el clientelismo a desbaratar y a repartir de alguna manera esos bienes que son a veces transferencias condicionadas, etcétera, sino a fortalecer esas redes para combatir la corrupción, la informalidad, implementar un empoderamiento formal y robustecer el vínculo personal que tiene. Hay una construcción de agencia importante con respecto a su comunidad. El último, por favor. ¿Cuáles son algunos de los desafíos? Aquí es importante, en un contexto en el cual nos encontramos, un segundo voy a tardar nomás para decir que esta mirada que yo les, con esta diapositiva cierro, de la igualdad de género. El género es un concepto analítico que nos permite un poco mirar esas desigualdades de carácter, en este caso cultural, social y económico, que tienen que ver con la diferenciación del sexo, pero también los estudios sobre igualdad de género abren a partir de estudios como desde la interseccionalidad, que a veces es una desigualdad de género, el ser mujer, como decía, ser mujer con discapacidad indígena, por ejemplo, de Concepción, no es igual a ser una mujer de Asunción con discapacidad de clase media alta. Nos abren esa posibilidad de mirar que hay otras categorías analíticas como la clase, la etnia, en este caso el género, que se cruzan para, digamos, acceder o no a beneficios y en este caso ocupar espacios de privilegio. En esa mirada, ¿qué podemos incorporar desde una mirada de políticas públicas? Brindar la importancia que requiere, que a nuestra sociedad específica, que está bastante invisibilizado, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, incorporar una visión integral donde ya hay esa protección por parte de las mujeres con sus cuerpos, con sus luchas cotidianas del cuidado de infancias, personas con discapacidad, adultos mayores. O sea, no es solamente un sector, sino y ahí creo que viene después la siguiente ponencia. El ciclo de vida comprende que todos en algún momento hemos sido cuidados y vamos a ser cuidados, y sobre todo incorporar a estas mujeres con esta expertise en esa institucionalidad pública municipal de carácter ya sea local, para producir avances efectivos, y sobre todo, y cierro con esto, aprovechar esas redes que tienen las mujeres en su comunidad y esa expertise para resolver problemas y saberes sobre cuidado. Bueno, en ese sentido hay experiencias en la región donde hemos fortalecido las redes locales de mujeres en pos de un empoderamiento y de una cuestión de resolver problemas con recursos, ya sea de la academia, del sector público, se han fortalecido y bueno, ha ganado también la sociedad en resolver problemas de una manera mucho más conjunta que como lo hacen ahora, que es de carácter individual y a un costo excesivo de la triple jornada. Disculpen si me atrasé, bueno, gracias por el tiempo. Bueno, gracias a la doctora Azar. Ahora le damos la palabra a la doctora Ana Rojas, que va a hablar sobre la población adulta en Paraguay. Y también al mismo tiempo para recordar que hay monitores en la sala para cuando finalicen las presentaciones que quieran hacer y acercar sus preguntas, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a ICSO por la invitación. Feliz de estar acá en mi casa de estudios. Muchas gracias a mi colega y amiga Marcela también por el impulso siempre a investigar y a trabajar por la presentación de nuestros resultados. Bueno, mi ponencia es diferente a las que se presentaron antes porque es una investigación que está en curso y apenas iniciando.
Este trabajo lo estoy haciendo también con mi colega y amiga, la magíster Liz Barrios Aguilar, y surgió por el interés que tenemos en común con un colega mío del doctorado que lo realicé en México, en el que investigamos las políticas sociales que atienden a grupos vulnerables. Específicamente, este trabajo se refiere a los adultos mayores. Y cuando hablamos de adultos mayores, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Y quiénes son y qué necesitan? En Paraguay, en la Constitución Nacional, el artículo 57 habla de que toda persona de la tercera edad, no menciona la frase adulto mayor, sino tercera edad, tiene derecho a una protección integral. Luego aparece la ley 1885 del 2002, que habla de que las personas adultas mayores son aquellas que tienen 60 años y más. Luego, en el 2009, la ley de pensión alimentaria declara que las personas adultas mayores son aquellas que tienen 65 años y más. O sea, hay como una diferencia en cuanto a la conceptualización. Y también la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos a las Personas Mayores establece ciertos parámetros de protección que deben tenerse en cuenta a la hora de tratar con esta población. Entre 1950 y 2020, en estos 70 años, se dieron importantes cambios demográficos. Por ejemplo, la esperanza de vida aumentó. En América Latina aumentó casi 25 años y en Paraguay aumentó casi 15 años. Así también, en este periodo se dio una importante baja de la tasa de fecundidad, lo cual, si estuvieron pendientes en las noticias de estos últimos días, se van a dar cuenta que en Paraguay disminuyó de manera importante. El proceso de envejecimiento se está desarrollando con mucha rapidez, tanto que la edad mediana en América Latina aumentó 10 años, pasó de 20 a 30, y en Paraguay pasó de 18 a casi 26, es decir, aumentó casi 7 años. Al mismo tiempo, el índice de envejecimiento aumentó en América Latina cerca de 40 puntos porcentuales y en Paraguay cerca de 20 puntos porcentuales. En este gráfico podemos ver, estos son datos de Cepalstat, con una revisión del año 2019, en el que se ve que el porcentaje de la población adulta mayor, tanto en América Latina como en Paraguay, ha ido aumentando. En Paraguay aproximadamente aumentó 2.5 puntos porcentuales y en América aumentó casi el triple. Es decir, que hoy hay más adultos mayores dentro de la población total del país, de América y del país. Bueno, tal como mencionó, ya se anticipó un poquito Sara, todas las personas en diferentes etapas de nuestra vida tenemos necesidades y requerimientos específicos. Según la Política Nacional de Cuidado que se aprobó en diciembre del 2022, en Paraguay se identifican 5 etapas. La infancia de 0 a 4 años, la niñez y la adolescencia de 5 a 17, la juventud de 18 a 29, la adultez de 30 a 64 y la adultez mayor de 65 años y más, que es precisamente la población a la que nosotros estamos investigando. A medida que la población envejece, también se deterioran las características y las funciones biológicas de las personas. Aumentan los problemas de salud, también hay declinación de las capacidades funcionales, intelectuales y de la autonomía. Es decir, que estas características pueden presentarse de manera aislada o de manera simultánea, lo cual hace que esta población sea bastante vulnerable. Estas necesidades no solamente afectan a la persona, sino que también tienen un impacto en la familia y en la sociedad. Esto se refiere a que precisamente hace unos 10 años aparece el concepto de economía del cuidado o de crisis del cuidado, en el que se van evidenciando que en la mayor parte somos las mujeres quienes en su mayoría realizamos este tipo de actividades, lo cual repercute en nuestra participación en el mercado laboral y también en nuestra calidad de vida. Asimismo, enmarcándonos dentro de lo que es economía, aparece un concepto que presenta el BID sobre la economía plateada, es decir, qué oportunidades presenta la población adulta mayor, tanto como un factor
como un recurso, como también como consumidores. Es una faceta que se relaciona con el cambio demográfico que representa el envejecimiento, se enfoca en las necesidades y en las demandas de este grupo de población y también cómo las sociedades deben prepararse para atender y aprovechar estas nuevas oportunidades económicas. Como les mencioné, esta es una investigación en curso que estamos llevando adelante con la Universidad Autónoma de Nayarit, cuyo cuerpo académico se estudia la economía, las políticas públicas y los derechos humanos, y aquí en Paraguay estamos trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas a través del Centro de Análisis de Información en la línea de crecimiento y desarrollo. Este cuerpo académico con el que estamos trabajando está compuesto por investigadores de áreas multidisciplinarias con doctorado y maestría que están categorizados en lo que sería el equivalente al PRONI acá en Paraguay, que en México es el SNI. La línea de investigación, crecimiento y desarrollo, y el tema es perspectivas urbanas regionales de la economía del conocimiento en Paraguay. Específicamente, el trabajo se desarrolla en la Cátedra de Economía Urbana y Regional este año 2023, en los turnos mañana y tarde. Está supervisado por 2 investigadoras categorizadas en el PRONI y una investigadora asistente que es estudiante de Economía. Contamos con la colaboración de los profesores de la Universidad de Nayarit para el análisis de resultados y también para las tutorías de investigación que vamos a desarrollar, tanto en tesis de posgrado como en trabajos finales de grado. Y ahí les quería comentar que yo hace como 2 o 3 meses más o menos hice una convocatoria invitando a los estudiantes de grado y de posgrado que quisieran hacer investigación y que tuvieran sensibilidad social en el área de economía para que participaran con nosotras en esta investigación. En total estarían participando 220 estudiantes de economía y se prevé también la realización de 2 tesis de posgrado en la maestría en finanzas y en la maestría en administración pública aquí de economía. El objetivo de esta investigación, la investigación grande de la cual forma parte nuestro trabajo, busca comparar la política social a través de los programas dirigidos a poblaciones vulnerables, tanto en México como en Paraguay, específicamente la población de adultos mayores. Uno de los objetivos es diagnosticar las condiciones sociales que prevalecen para estos grupos vulnerables, posteriormente clasificar las problemáticas y como punto final, comparar los programas sociales dirigidos a la población de adultos mayores. La hipótesis que manejamos y que tenemos que probar o refutar de alguna forma es que los programas sociales han reducido las condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores. Los productos académicos esperados de esta investigación incluyen artículos en revistas indexadas y arbitradas, capítulos de libros, memoria de congreso, o sea que aquí ya hay una memoria, actividades de extensión universitaria, material didáctico derivado de esta investigación que sirva como insumo para el debate político y social, tesis de posgrado y trabajos finales de grado. Ya hablando y aterrizando esta investigación aquí en Paraguay y el trabajo que estamos haciendo acá en la Facultad de Ciencias Económicas, nuestros objetivos son comprender las condiciones de la población adulto mayor en Paraguay, concientizar a la sociedad sobre las necesidades y las expectativas de la población adulto mayor y además identificar desafíos y evaluar la eficacia de los programas dirigidos a los adultos mayores. Trabajamos con una metodología mixta en la cual estamos haciendo una revisión bibliográfica y de datos estadísticos, ya que es súper interesante porque con los resultados que se presentaron hace poco del censo, tendríamos que investigar qué tanto nos estamos acercando a la realidad en Paraguay. También estamos trabajando con los propios estudiantes de grado en la identificación de los actores claves, así como las instituciones públicas que ofrecen algún tipo de servicio o de atención a los adultos mayores. Y además estamos en la etapa de diseño de las encuestas y la capacitación a los estudiantes que van a trabajar como encuestadores, digitadores y sistematizadores.
Nuestras actividades programadas incluyen el diseño de la metodología, la elaboración de instrumentos, la selección de las instituciones y los autores clave, las capacitaciones, la tabulación y análisis de datos y la presentación de resultados. Esta presentación de resultados se va a hacer aquí en la Facultad de Ciencias Económicas en noviembre aproximadamente, así que les vamos a hacer llegar la invitación. La fase es la observación del terreno, la aplicación de instrumentos. Vamos a hacer un taller en el que vamos a presentar un traje de simulación de vejez para que nos pongamos por un momento en la piel de los adultos mayores y entendamos o percibamos cuáles son las necesidades y los principales desafíos a los que se enfrentan en su día a día al realizar actividades cotidianas. Las dimensiones del análisis. Uno de los principales enfoques o dimensiones que queremos trabajar es la calidad de vida, que también se sienten los adultos mayores en su hogar, en la sociedad, al recibir algún tipo de servicio o incluso al interactuar con otras personas. Si los servicios públicos que existen están adecuados y responden a sus necesidades y requerimientos específicos, si realizan actividades de recreación y ocio, si todavía están dentro del mercado laboral y si sus ingresos son suficientes, qué tan satisfechos se encuentran con eso, el nivel de autonomía física y la salud y las expectativas y los sueños. ¿Qué más quisieran hacer o qué les falta, realizar con su familia, con sus amigos, como para sentirse realizados como personas? Eso es todo lo que tiene que ver con el grado. Y con las tesis de posgrado estamos trabajando en la identificación de los temas de interés por parte de los estudiantes, la revisión bibliográfica y la selección del tema o pregunta. Preliminarmente, estos son tres opciones: el programa de pensión alimentaria de adultos mayores, el sistema de pensiones en Paraguay, que está en un proceso de análisis para reformarse, y la economía del cuidado. Nuestras conclusiones preliminares es que estamos llevando la mirada de la población adulta mayor desde diferentes aristas, incluso valorando su participación económica y social. También queremos instalar la idea de que debemos conocer la realidad y escuchar a las personas como una forma para mejorar la calidad de vida, reconocer la importancia de la construcción colectiva de las políticas públicas y que este es un momento clave para intervenir en este tipo de investigaciones debido a la reciente aprobación de la Política Nacional de Cuidado. Esperamos abrir nuevas líneas de investigación con este trabajo que estamos llevando adelante. Por ejemplo, estos son ejemplos: la valoración y la cuantificación del aporte económico de los cuidados, es decir, cuál es la contribución fiscal, la formalización del empleo de los cuidadores, de las personas que realizan cuidado, y la sostenibilidad de este tipo de estrategias. También podríamos llevar adelante evaluaciones de impacto sobre las políticas públicas dirigidas a cada ciclo de vida. Y también esperamos desarrollar propuestas de política pública para grupos de población que no se encuentren que estén fuera de la vulnerabilidad. Eso es una forma de decir, porque todos en algún momento de nuestra vida, por más que nuestro nivel económico no se encuentre en pobreza, estamos expuestos a la vulnerabilidad. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa estoy dispuesta. Gracias a la doctora Ana. Le damos la palabra ahora al doctor Juan, que muy gentilmente le permitió a las mujeres primero hablar. Eso muy gentilmente, pero como nadie nos escucha, en realidad nos tenía miedo a todos. Y el tema que va a tratar es el narco como estrategia económica y de movilidad social, entre la naturalización, el miedo y la esperanza. Buenas tardes, ya casi. Buenos días a todas, a todos y a todes. ¿Cómo están? Realmente es un desafío y un placer poder charlar con tantas personas, colegas, mujeres excelentes que hacen ciencia en nuestro país. Eso siempre es un desafío y me pone tan contento que sea minoría absoluta en esta mesa, porque generalmente suele ser diferente, ¿no? El otro día me fui a un programa de televisión donde hablábamos sobre violencia
hacia las mujeres y todos éramos varones. Y cuando le dije eso al presentador me miró con una cara, no me digas nada. Entonces me tuve que callar y seguir. Como ustedes ven en esta foto, el tema que yo les voy a plantear es un tema en donde el cuerpo y la mano, por sobre todo, es determinante, porque se trabaja con la mano, se trabaja con el cuerpo, y a través de ese trabajo se construyen sueños, se construyen realidades, y se sueña promoción social, y muchas veces esa promoción social está determinada por el capital social que se construye a partir de este trabajo con el cuerpo y con la mano, ¿no? Y este trabajo también determina posibilidades o limita posibilidades, porque generalmente se trabaja en un círculo muy cerrado, en donde hablar, construir y pensar es un tema tabú, y por tanto se vive como en el closet, se vive como en la clandestinidad absoluta, pero sin embargo los resultados suelen verse de manera pública. Por eso les traje esta foto, ¿verdad? Un poco el inicio. Y yo vengo trabajando con un equipo de alumnos y alumnas desde el año 2018 con cultivadores y cultivadoras de marihuana, o personas que participan en algún momento de este proceso, pero que no sean patrones ni patronas. Entonces, es un poco esa diferenciación. Y cuando hablamos de cultivadores, estamos hablando de estas personas que trabajan en el proceso de producción hasta la puesta para la venta. Entonces, a partir de ese proceso ya entran otras personas que son consideradas patrones o patronas, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor, compañero. Y la perspectiva analítica es criminológica, por tanto, pretende ser interdisciplinar y trabaja 4 conceptos que me gustaría charlar brevemente con ustedes. Por sobre todo es este concepto Foucaultiano que nos hace tanto ruido muchas veces a quienes estamos en el sistema de justicia o en el sistema público en general, que se refiere a los ilegalismos. Es decir, de todas las actividades que el Estado dice que no hay que hacer, que por tanto está castigado, el Estado vuelve a seleccionar solo algunas para reprimir y deja o tolera la mayoría de las actividades, entre comillas, ilegales. Este es el concepto un poco que nos permite entender este fenómeno, es decir, de todos los delitos que existen, entre ellos el delito del narcotráfico o el delito de producción de sustancias prohibidas, se escoge solo a algunos para perseguirles y se le tolera a la mayoría de ellas. ¿Cuáles son esos criterios de la tolerancia? Y generalmente es porque cumple una función política, una función social, o aquí, en términos de MICE, que es el otro concepto, es por la compra o venta de mercaderías políticas. Es decir, funcionarios públicos que tendrían que juntar información para poner al servicio del Estado para cumplir su ley, lo que hacen es usar esa información privilegiada que tienen para ponerlo al servicio del patrón o del servicio del narco en este caso. O sea, hay un intercambio, por tanto, de información privilegiada a cambio de dinero y hace la vista gorda, digamos. Y esto se da también en un contexto de redes de poder hegemónico, y aquí es el auxilio del colega Flores Pérez, que es un criminólogo mexicano que estudia hace bastante tiempo esta cuestión de la interrelación necesaria entre el sector público y el sector privado para que estos ilegalismos Foucaultianos permanezcan en el tiempo. Es decir, es impensable que estas actividades ilícitas que son toleradas puedan ser toleradas sin que exista una relación permanente entre el sector público y el sector privado. Es decir, policías que no ven, fiscales que no ven, jueces que no ven, que toleran, y muchas veces toleran todo esto a cambio de un dinero determinado, es decir, por estar vendiendo mercaderías políticas. Y finalmente, todo este circuito tiene una incidencia directa en la creación de subjetividades, es decir, cómo vivo, cómo existo, cómo me muevo en un determinado territorio, y que está marcado, por tanto, por el gobierno criminal. Es decir, hay una creación de subjetividades a partir del poder de narcotraficantes, de traficantes de armas o de poderes de facto en determinados espacios. Por tanto, hay cosas sobre las que no se puede hablar, no se puede preguntar, y ni siquiera se puede estar, no puede permitirse ni siquiera el chiste en determinados espacios territoriales. Entonces hay una gobernanza criminal que permite la subsistencia de estos fenómenos, y que a pesar de ello, ¿no? La prohibición subsiste. Seguí, por favor, compañero, el siguiente. Esta es una típica zona, no sé si se ve bien desde lejos, pero es una típica zona de producción. Nosotros somos y seguimos siendo el país que produce la mayor cantidad de marihuana en América del Sur.
Aquí solamente yo les voy a hablar de marihuana. Se concentran, sin embargo, en Amambay y Canindeyú, representan el 80% aproximadamente de toda esa producción en ese territorio, y se plantan ahí, como ven en la foto, en reservas, en comunidades campesinas, en remanentes boscosos de algunas propiedades, y por tanto se produce toda una economía a partir de ese cultivo, ¿no? Y aquí también nosotros nos preguntamos hasta qué punto es creíble o es seria esta política del Estado paraguayo, que desde el año 1962 prohibió la marihuana y lucha en contra de la marihuana. Sin embargo, la marihuana nunca dejó de crecer y se lo hace de manera pública. Entonces esto también nos permite ver mucho, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí lo que vemos es un proceso, todas estas fotos son de nuestro equipo de investigación, son fotos nuestras. Es el proceso de producción, y aquí empezamos ya con la mano, ¿no? Una vez cultivado, preparado el terreno, que es lo que ven en esta foto de este lado, y una vez crecido, esta marihuana se tiene que cortar. Y este corte de la marihuana se hace a mano, ¿no? A mano se extiende una soga y se tiene que colgar allí para que se seque, ¿no? Entonces, en ese proceso participan mujeres, participan hombres y participan niños. Pero hay un problema. Cuando uno va a trabajar en uno de estos cultivos, no puede salir hasta que termine ese trabajo. ¿Por qué? Porque los patrones generalmente viven desconfiando. Entonces, si yo le dejo ir a este obrero, a este peón mío, el problema va a ser que cuente dónde está mi cultivo, dónde está mi campamento, dónde está mi sistema de procesamiento, y por tanto yo no puedo abandonar. Y esto tiene directa relación muchas veces con lo que vamos a hablar enseguida. Muchas de los jóvenes, no de las personas muy adultas, que trabajan en este proceso de producción, lo hacen para pagarse su universidad. Entonces, y no solamente su universidad, sino que sus cursos y me dirán que no tienen relevancia, pero imaginémonos una comunidad dependiente exclusivamente de este producto, en donde hay sueños de movilidad social, de profesionalizarse, y mi curso de maquillaje, esto que se trabaja con la uña, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Que te da una tecnicatura, todo lo tengo que pagar a partir de este sistema de producción, porque no tengo otras opciones en la economía lícita. Entonces hay periodos incluso en el sistema universitario donde nosotros tenemos ausencia de alumnos y alumnas, y muchas veces ni siquiera podemos preguntar por qué está ausente, porque ya se da ese proceso, y ahí está el tabú de la gobernanza criminal, del por qué incluso no se puede preguntar sobre esas ausencias o esas posibilidades, ¿no? Entonces eso es súper importante y relevante de cuándo se dan estas formas de producción y la participación en determinadas cadenas. Siguiente, por favor. Acá lo que vemos es uno de los ranchos, es donde la gente se va, vive y permanece durante mucho tiempo, durante ese tiempo que no puede abandonar. Y la idea un poco de esta foto es dejar de romantizar, porque en ciertos ambientes se romantiza bastante el sistema de producción, ¿no? Es como si fuese, estoy siendo como muy revolucionario cuando estoy fumándome mi porro, ¿no? Entonces, este es un sistema, si usted ve, cuando la gente está produciendo, tiene que pasar aquí durante mucho tiempo, hay siempre custodio armado, hay siempre personas que están como muy pendientes de lo que uno hace, y cualquier tipo de falla que pueda ser leída desde el sistema patronal puede ser castigado con la muerte. Y esta muerte, por lo general, va a pasar desapercibido, no se va a registrar. Y allí incluso nosotros recordamos una entrevista que habíamos hecho no hace mucho a uno de los fiscales intervinientes en la zona, que cuando le referimos por qué no se había constituido en un lugar, por qué caraculó de tal manera un homicidio que había ocurrido, dice, pero ya no hay guapa moído, hay guapa, pero doctor Manamaro, o vetaron y expone. O sea, a la gente a Jaramo, a montón de seres asistentes, y catuce problema, se familia, se hagan aceite y ahí las sueldos, entonces no está apuntando. Entonces, persona inominada sobre hallazgo de cadáver. Entonces, era evidente que se produjo en uno de estos territorios, fue llevado a unos 20 kilómetros ya en una zona urbana para ser depositado el cuerpo, y esa fue la intervención estatal que produjo finalmente ya como producto de esa gobernanza criminal. ¿No? Siguiente, por favor. Una vez en el campo realizado este proceso, es decir, cuando se desmocha así, se desbroza así, este producto es distribuido a las casas, y en las casas participan mujeres, niñas y niños. En este proceso que se llama despalitaje,
y ese proceso de despalitaje genera renta, esa ya directamente para las economías, ¿no? En algunas comunidades que estudiamos, en el departamento de Canindeyú, lo hacen de día, la distribución, es decir, vas a ver motoqueros con bolsas cargadas de esto, que van dejando casa por casa, luego retira al día siguiente, y en otras comunidades de San Pedro, por ejemplo, sí se hace de noche. Si bien es poco populi, ¿qué es lo que se está haciendo, no? Es la distribución de este producto para que en las casas las mujeres, las niñas y los niños participen de esto que le llaman despalitaje, ¿no? Y dependiendo del nivel del palito que le tienen que sacar, va a tener un precio: 10.000 guaraníes el kilo, 15.000 guaraníes el kilo, 30.000 guaraníes el kilo, en el mejor de los casos. Entonces, en ocasiones esto es, digamos, el único ingreso con el que cuenta la familia. El marido o el varón generalmente no se ocupa de este proceso, salvo excepcionalmente, cuida con productos de consumo la casa. Entonces son las mujeres, los niños y las niñas los que participan en la generación de la renta. Por eso decía, miedo, resignación, esperanza. Entonces, con este dinero que se va a producir es que se va a sostener esas posibilidades de promoción social, mandando a los hijos, a las hijas, o incluso en la Asunción están siendo financiadas algunos alumnos universitarios con el producto de este trabajo, ¿no? Miedo en el sentido porque hay un débil equilibrio que se da con la compra de mercaderías políticas, pero de repente puede irrumpir una fuerza desde fuera del departamento que quiebra ese equilibrio, y además todo el sistema necesita cada tanto llevar preso a alguien, porque estas excepciones es lo que necesita confirmar la regla. Entonces ahí tenemos estos problemas que generan mucho miedo, ¿no? A pesar de esa tolerancia, a pesar de la naturalización, y por tanto hay una tensión, una angustia permanente de aquello que estoy haciendo me pueda repercutir negativamente, aunque sea excepcionalmente, ¿no? Siguiente, por favor, compañero. Está así, y este es como el secreto mayor guardado, es la prensa, ¿no? Y es como el lugar donde, una vez hecho el despalitaje, vuelven a recolectar a estas personas en unas bolsas y lo llevan al empleador, patrón, ¿no? Para que se conviertan en estos ladrillos. Entonces, antes de que el ladrillo sea tal, no sé si alguno de ustedes vio alguna vez que queman, ¿no? Fue todo un proceso en donde participaron mujeres, niñas, niños, ¿no? Donde se produjo economía, donde se produjo posibilidades de ingreso, para que finalmente los distribuidores lleven a los centros de paso, ya sea para Brasil. Recordemos que el 80% de toda nuestra producción va para Brasil, un 20% va para Argentina, y repasando un poco los departamentos con mayor incidencia, está en primer lugar Amambay, le sigue Canindeyú, ya luego San Pedro y Concepción. Como ustedes se fijan, todo es en la zona norte, pero en la zona sur tenemos como dos departamentos también con cierta incidencia, pero ya con destino a la Argentina, con dinámicas muy parecidas, que son el departamento de Caazapá, Caguazú e Itapúa, repitiendo la dinámica que se produce en estos lugares, ¿no? Entonces, este producto ilícito, ¿no?, se constituye como principal fuente de ingreso de muchas familias. Las familias la ven y lo usan como posibilidades de promoción, ¿no?, acceso a la salud, a la educación, porque no hay opciones en la economía lícita. De allí es que cuando se producen estas intervenciones tan promocionadas, es que los comerciantes se enojan bastante, porque para todo hay personas que tenían productos o mercaderías en su casa que se ven aterrorizadas porque la pena mínima por hacer esa actividad es de 5 años, pero finalmente ustedes se preguntarán ¿cuántos son detenidos en el sistema de producción? Si ustedes hacen una breve revisión en los diarios van a ver que es absolutamente mínimo, ¿no? Entonces, finalmente, en varias comunidades que son absolutamente dependientes, es de hecho, ¿no?, la principal fuente de ingreso, y es lo que da posibilidades de promoción social. Y tenemos incluso relatos, testimonios de colegas, abogados y abogadas que se han recibido trabajando en la marihuana, como dicen, ¿no? O sea, entonces, un poco de eso era plantear. Les agradezco muchísimo la posibilidad de charlar. Gracias a Marcela, que es responsable, que esté hoy mostrándole estas fotos y contando un poco todo esto, y a las órdenes. En honor al tiempo, también vamos a ir recibiendo las preguntas
pero vamos a hacer como un cierre y voy a utilizar una palabra yo creo que medio fuerte, ¿verdad? Porque voy a hablar como una que escuchó al igual que el auditorio, qué hipócritas somos. Pensé en mi ciencia, una ciencia social, y enseño a los alumnos y la teoría. Cuando nosotros empezamos a ver pequeñas cosas como la escalera que mencionó, con el tema de la acreditación, que me hizo pensar un poco en qué tenemos, en qué no, en qué hacíamos y no nos percatábamos, o ahora un formulario para ver cuántas sillas podemos tener, que escriban lo que son zurdos o algo. Y me hizo tragar saliva realmente cuando yo leía lo que usted no mencionó, pero estaba ahí, aparte de todo lo que dijo, que mi hijo me llame tía. Y pensé y dije, ¿y si es discapacitado? Y otra vez con padres ausentes. Y dependo de mi abuela, y me fui hilándolo con una historia. ¿Y si es discapacitado? ¿Y si no está su mamá y su papá? ¿Y si depende de la abuela? ¿Y si come una sola vez al día? Y si el adulto mayor que intensifica, ¿dónde está el Estado, la ausencia? Políticas de Estado en donde no tenemos, y una hipocresía también, repito, total. Cuando hablamos de años de escolarización y hablamos de la academia en términos rimbombantes, y tuvimos grado de escolaridad gracias a ir a cosechar marihuana. Y somos abogados y defensores de leyes que pregonamos y no nos permiten eso visibilizar el país que tenemos. Yo siempre pienso, y el Producto Interno Bruto con o sin narco, ¿cuánto sería? Y ya me anoto en la simulación de adulto mayor, porque como todos fueron mis alumnos, y Antonella, Marcela, eso, yo ya pensé, bueno, la ley pasó de 60 a 65, entonces como que estoy en poder, pero quiero entrar en la simulación para ver si esa economía plateada también me alcanza. Bueno, y ahora quedamos a disposición de las preguntas que quieran hacer. Gracias. Gracias. Para Juan Martens, ¿qué soluciones considera que pueden brindar alternativa a estas comunidades excluidas de la economía? Por suerte no soy economista, pero en la prohibición está el negocio. Eso también es un tema súper importante, ¿no? Si desapareciese la prohibición, desaparecería el negocio y el enriquecimiento. E insisto, me refiero a la marihuana exclusivamente. Pero de hecho hay una tolerancia social e institucional, no solamente social, institucional, pero sobre todo a esa forma de generación de renta. Y si le metemos la variable de que financian campañas políticas con ese dinero, ¿no? Entonces, y si se legalizase, sería más barata. Hoy este producto que se vende a 30.000 el kilo en la comunidad, ¿no?, pasando la frontera brasileña, llega a 700 reales, casi 900 guaraníes. O sea, estamos hablando de mucha plata. Y agregando a lo que decía la colega, la gran investigación que yo espero de los y las economistas es que nos digan qué porcentaje del PIB depende de... La economía subterránea ya dice que es más o menos 43, 44, pero de esa subterránea, la ilegal, la que depende de la marihuana, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Y cómo afectará nuestro PIB eso? Ojalá el año que viene ya tengamos algunos datos. Así es para el doctor Juan, pero yo creo que la primera ya se contestó, si está a favor de la legalización de la marihuana. Entonces el segundo dice, ¿iban a la escuela los niños que trabajan en la marihuana y cuánto generan en dinero, digamos, para vivir? Y depende. Hablando con algunas maestras, nos mostraron, lastimosamente no les traje, un aviso, ¿verdad? Dice, profesora, mi hijo no vaya a la escuela porque se va a ir a la cosecha, ¿no? O tenemos que cerrarse. Incluso hay avisos que se hacen en la escuela y ningún maestro, ninguna maestra va a ser tan descontextualizado de reprimir esa situación, ¿no?
porque sabe que la economía familiar se sustenta, ¿no? Y porque sabe que muchas veces el burrero, ese es el nombre que recibe, el que trae esas cosas picadas y te deja en tu casa, se llama burrero. El burrero te dejó a las 8 de la noche y va a venir a buscar a las 8 de la mañana. Entonces, toda esa noche tenés que despalitar. Entonces, tal vez no dormiste y no te vas a la escuela ese día, ¿no? Entonces, y además, toda la noche pasás con la moto ariguá. Vos escuchaste eso, entonces el maestro o la maestra vive en la comunidad, ¿no? Entonces, si despalitas 10 kilos, vas a ganar 150.000 guaraníes en esa noche, ¿no? O si despalitaste 20 kilos, pero para despalitar eso necesitas mano de obra, mamá, papá, hijos, hijas. Entonces, ese es un poco el promedio. Y hay una tesis que está terminando una colega, ¿no?, que aborda exclusivamente mujeres despalitantes, que va a ser muy lindo poder leer, porque se convenció de que trabaje solo el rol de la mujer en ese proceso de producción. Esta pregunta es para Ana, y no entiendo mucho, voy a leer hasta donde puedo. El deber de cuidado que está vinculado al capital social en la que se hace uso de aquel capital vinculante fuerte. ¿Tiene planes de darle ese enfoque de capital social a la investigación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Considerando que las tareas de cuidado se dan básicamente mediante redes de familiaridad y de solidaridad, evidentemente tenemos que visualizar aún más el capital social que se genera a partir de las tareas de cuidado que esperamos poder contabilizar y evidenciar el aporte que tiene no solo dentro de la familia, sino en la sociedad. Entonces, poner en debate político, económico y social las tareas de cuidado hablaría y fortalecería también el capital social que generamos con otras personas, de modo a democratizar el trabajo y conciliar también con el mercado laboral remunerado. Y algo que se me pasó a decir hace rato es que agradezco mucho estar en esta mesa, porque mediante compartir con ustedes los diferentes temas que presentaron, se me ocurrieron nuevas dimensiones para incluir en nuestra encuesta. Por ejemplo, la discapacidad, la migración y profundizar el enfoque de género. Muchas gracias. Pregunta para la doctora Edith: ¿cómo hablar de abandono sin tener en cuenta su realidad socioeconómica? Cuando hablamos de migración, partimos de la base de que una persona es sujeto y puede optar por migrar o no migrar. El tema en Paraguay de migración está instalado y lo tenemos que trabajar desde una edad muy pequeña para poder instalar, para que eso no sea común. Lo más fácil para nosotros es ajatayu. Me voy a Argentina un ratito a trabajar y vuelvo otra vez. Voy a ir a juntar un capital 2 años y vuelvo. Voy a un ratito y ya vengo con efectivo. Ver, instalar desde otro espacio, trabajar desde la política pública. Tenemos una institución, en realidad en Paraguay son 3 instituciones que trabajan la migración de alguna cierta manera, pero ninguna de ellas se ocupa del que sale de Paraguay, de que puede seguir aportando. Tenemos normativas a cacharrata, pero no cumplimos. Las personas salen sin saber sus derechos. Se van y aportan, regalamos. Hay una investigación al respecto de todo lo que los paraguayos que están afuera, es una simulación, están afuera, viven en Paraguay. ¿Qué ocurriría si es que
gana por lo menos un salario mínimo, ¿cuál es el impacto que haría hacia los impuestos correspondientes? ¿Cómo cambiaría Paraguay con eso? Recordemos que casi dos veces la población de la capital está repartido por el mundo. Trabajemos desde esa primera instancia para que una persona no tenga que dejar a su familia. Que no sea una opción única, que sea una opción más, pero no la primera en tomar el ajadayo. Gracias. Y la última pregunta para el doctor Juan. Monocultivo de marihuana como alternativa de agricultura familiar campesina, ¿qué conlleva? Si es monocultivo va a ser problemático porque va a estar como que muy dependiente. Hoy tenemos un sistema de monocultivo en donde el que regula es el primer comando de la capital, PCC, 30 años de existencia, y desplazó a los intermediarios locales y es el que gestiona todo el proceso de cultivo, impone precios, impone incluso mercados. Hay experiencias de cultivos, tenemos una ley de cannabis medicinal, pero que fue cooptado por empresas en donde la participación campesina es casi nula. Entonces, otra vez es un problema. Entonces, hoy el cannabis o la marihuana necesita tecnificación y tenemos ya marihuanas modificadas genéticamente, hay marihuanas híbridas, hay marihuanas, por eso habrán escuchado de verdiño, mentoladas, o sea, distintas variedades, porque ya pasamos por ese proceso de tecnificación de universidades incluso, ¿no? Yo creo que si se legalizase podría ser una opción de renta, de la agricultura familiar, y de hecho hoy la agricultura familiar incluye ya a este producto, solo que con miedo y con angustia. Eso. Bueno, gracias y en honor al tiempo vamos a estar cerrando esta mesa. Les esperamos a todos nuevamente a las 14 horas. Muchas gracias.